Gerard, ¿qué tal? Oye, acabo de ver en las noticias que han salvado la vida a una persona gracias a un trasplante de un órgano de un cerdo. O sea, ¿esto es real? Porfa, cuando tengas un momento llámame. Con éxito el corazón de un cerdo a una persona. Xenotrasplante es el nombre que reciben estos trasplantes de órganos de otras especies. Esa técnica se llama xenotrasplante, que significa precisamente eso, ¿no? Trasplantar un órgano de un animal a un humano. Últimamente hemos escuchado, por ejemplo, cómo se trasplantó un corazón de cerdo a un hombre. For the first time ever, a man with a life-threatening heart disease successfully received a new heart from a genetically modified pig. ¿Cómo estáis? Aquí os traigo lo que os había prometido. Alberto, ojo un poco para ti. Ánimo. Yo que soy el mayor, ¿no? Oye, tajo grande. Toma, Tajo grande, ¿eh? Se nota que sabes. Muchas gracias. Coger uno para mí también. Vamos a hablar hoy, vamos a empezar como se merece, este programa de hitos, el primero. Vamos a revivir la memoria histórica, vamos a revivir esos momentos, esos puntos de inflexión en lo que es el sector agroganadero, esos momentos, ¿no?, que han marcado un antes y un después, y hoy ni más ni menos vamos a hablar de una cosa que da y para hablar y bastante, ¿no?, porque es un tema de rigurosa actualidad. Tengo a mi izquierda, tengo la mejor compañía, ¿eh? A mi izquierda Alberto Morillo, asesor de Desentrayers, con una amplia experiencia en el sector porcino. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí otra vez a la brega. Y a mi derecha, Guillermo Ramis, es un placer tenerte aquí, estar los tres reunidos. Guillermo Ramis es profesor de la Universidad de Murcia, con una amplia experiencia en genética, si no me equivoco, más de 20 años, o sea que aquí ya estás curtido para hablar y bueno, compartir lo que es el primer episodio de Hitos. Y vamos a hablar ni más ni menos de xenotransplantes. En este caso, el que se hizo como hito, el que se hizo el primero en Estados Unidos, año pasado, el primer trasplante, bueno, primero si no me equivoco, ¿no? El primer trasplante de corazón a humano. Han habido el primero otros de la nueva antes. era. Ante todo, Exacto, muchísimas gracias, exacto. Gerard, por haberme invitado. Vamos a hablar de nueva era y era antigua, porque realmente sí se habían hecho ya experiencias en humanos, hasta los años 70, 80 incluso, y hubo ahí una moratoria en la que decidimos, con buen criterio, pues, empezar a investigar en animales hasta crear un cuerpo de conocimiento, y ahora, por fin, se ha podido dar el salto otra vez al humano. Sí, luego hablaremos porque sí que es verdad que ha habido como un pequeño parón, ¿no? Que ahora se ha vuelto, ¿no?, a alzar estas técnicas para el trasplante de órganos. Y también quería presentar a Laura, aquí está con nosotros, en este caso de vía telemática, por lo que no va a poder disfrutar de nuestro jamón. Laura también es supervisora de investigación y también cuenta con una amplia experiencia en cirugía. Lleva 20 años trabajando en la Universidad de Trasplante del Hospital Clínico Universitario Virgen de Resaca de Murcia. Laura, es un placer tenerte también por aquí para que nos compares también tu experiencia en el ámbito laboral y cómo no estos trasplantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Antes de empezar, quiero hablar un poco, te voy a preguntar, Guillermo, que sabes un poco de xenotrasplante. ¿Qué es? En este caso lo vamos a dedicar al cerdo aquí haciéndonos al jamón, pero ¿qué es este trasplante, ¿no?, de órganos de animales? Y un poco, en líneas generales, cómo ha evolucionado, ¿no?, todos estos años que llevamos. Un xenotrasplante, lo primero que vamos a hacer es definirlo, que es un trasplante donde donante y receptor no son de la misma especie. La idea que siempre nos viene es cerdo humano, pero también lo hacemos en rata ratón. Por ejemplo, esto sería también un xenotrasplante. O toda la experiencia que hemos hecho en cerdo a primates, que era algo que nos exigían las organizaciones de trasplantes hasta hace poco tiempo. A partir de aquí, pues bueno, ¿desde cuándo se está haciendo? Pues en el ideario humano está desde hace miles de años. Antes hablábamos que ya incluso en el siglo XIV, en el siglo XV, ya hay experiencias de xenotrasplante, y se han estado haciendo realmente de forma experimental en humano, vuelvo a decirte que hasta el año 90, 80 y algo. Cuidado, el trasplante de órganos como tal, y por tanto el xenotrasplante de órganos como tal, solo es posible desde 1907, porque hasta entonces no se había inventado la sutura vascular, con lo cual no se podían pegar órganos de una persona a otra o de un animal a una persona. Pues también, Alberto, estamos habituados, ¿no?, a tocar el sector porcino desde la vista de producción animal, pero es interesante abarcar también estas otras ramas, en este caso de investigación y de trasplantes. ¿Realmente es necesario tener este tipo de disciplinas que nos ayuden a abarcar realmente todos estos órganos necesarios de
bueno, gente que necesita esos órganos, que al final no tenemos a disposición tantos órganos humanos para disponer toda esta población. Alberto, en este caso, ¿crees que es necesario tener este tipo de ramas que investiguen y impulsen este tipo de tecnologías? Por supuesto, son sumamente necesarias porque no hay, me imagino que durante toda la conversación saldrán a relucir cifras, no hay suficientes órganos para ser aceptados o para ser trasplantados de personas, ¿no? Siempre, antes estábamos comentando que ¿cuál es el nivel? ¿Dónde está? ¿Llegaremos algún día? ¿No? Porque cada vez, como más fácil sea la técnica, como más fácil y más aprobada por la sociedad y la ciencia lo sea, el mundo del trasplante, más habrá, ¿no? Pues siempre hay gente que necesita este tipo de órganos, ¿no? Entonces es necesario el tener estas disciplinas en la producción animal que sean capaces de producir los animales necesarios para ello, ¿no? Decía Guillermo que ellos han estado trabajando, como otros muchos, no creo que haya muchos, nos lo dirá Guillermo, centros de investigación para obtener animales de senotrasplante, y él decía rata-ratón u otras especies contra otras, porque evidentemente no se puede llegar así de buenas a primeras y hacer un trasplante a una persona desde un animal, ¿no? Tienes que haber probado muchas técnicas, ¿no? Y como decíamos antes, hay que saber muy bien cómo va la fontanería, cómo va la electricidad, cómo va el mecano de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que son sumamente necesarias. Amén de que probablemente sea, más adelante saldrá en la conversación, sea más necesario y no es tan, digamos, desde el punto de vista telediario, tejidos o partes de animales, o tejidos o partes, ¿no? Más que órganos completos. Hablabas de animales, Guillermo. En este caso tocamos el cerdo. Sí que es verdad que para gente que es de fuera de este ámbito, bueno, también hay bastante ignorancia. Me preguntará ¿por qué el cerdo y no, por ejemplo, un babuino, ¿no? Que tiene más semejanzas con nuestro cuerpo. ¿Por qué utilizar el cerdo? Porque, si no me equivoco, es ya desde antes, es un animal que cumple, ¿no?, con algunos requisitos que nos ayudan. Explica un poco más sobre eso. A principios del siglo XX, desde cuando se empieza a trabajar en trasplante y en senotrasplante, la idea más extendida era que los primates pues eran los donantes ideales porque estaban próximos filogenéticamente a nosotros y no se iba a producir rechazo inmunológico. Con el tiempo, ¿qué se empieza a demostrar? Primero, que esa suposición es falsa, es decir, que los primates producen un rechazo inmunológico muy potente, con lo cual esa ventaja queda aparcada, pero es que además la mayoría, los primates más próximos a nosotros están en peligro de extinción, no es ético utilizarlos como fuente de órganos, tardan mucho en crecer. Para que te hagas una idea, para que un babuino me done el hígado a mí, pues tienen que pasar 6-7 años. Y además se reproducen en cautividad relativamente mal. Y hay un problema muchísimo más grave, que es que no te olvides que nosotros somos primates, estamos en el orden primates, ¿no? Y que salten patógenos entre especies dentro de un mismo orden es muy fácil. Claro. Y todos los primates tienen su propio hipervirus y su propio retrovirus, todas las especies. Con lo cual es muy fácil que esos virus salten entre especies. Hoy ya sabemos que el HIV, el virus del SIDA, procede de un virus, el SIV, que es el Simian Immunodeficiency Virus, de los primates, de los chimpancés concretamente, con lo cual este riesgo es algo que probablemente no sea asumible. Y ahora vamos a los cerdos. ¿Por qué los cerdos? Se reproducen de una forma maravillosa. Son los animales en los que más hemos desarrollado la tecnología de la reproducción in vitro y de la modificación genética. Tú fíjate, crecimiento rápido, un animal en 4 meses me está donando a mí el hígado, nos comemos 3 millones de cerdos cada día. ¿Dónde podemos ponerle la pega ética a utilizar animales a utilizar animales como donantes? Y la tecnología del diagnóstico está muy desarrollada. Es decir, hemos puesto a punto muchísimas técnicas de diagnóstico. Todos los patógenos que son zoonosis los conocemos, los podemos diagnosticar. Podemos crear colonias libres de patógenos. Es decir, tiene un nivel de seguridad muy superior al que tendrían los primates. Por lo tanto, hace ya décadas que sabemos que el donante será un cerdo seguro. Y llevamos trabajando en ello por los últimos 30 años. ¿Cuáles podrían ser los problemas que nos podrían derivar de usar constantemente cerdos en humanos? Aparte de patología, amén de patologías, antes has estado comentando problemas que hemos hecho antes el comentario de que no cabía o no era suficiente, y tú has estado comentando todo lo contrario. Claro, claro. Además del problema del rechazo inmunológico, que luego le dedicaremos un rato largo, existen 2 tipos de inconvenientes importantes, que son el anatómico,
que eso ya antes hablábamos, bueno, hay una barrera técnica que es cómo adaptar, como decía Alberto, la fontanería y la electricidad de un cerdo a un mono, a un humano, ¿vale? Bueno, eso los cirujanos dicen que está muy solventado, pero tenemos luego una serie de incompatibilidades fisiológicas que tenemos que entender. Una, decía Alberto, el tamaño del corazón. Luego hablaremos que los cerdos que se utilizan como donantes hay que cortarles el receptor de la hormona de crecimiento. Si no, el corazón sigue creciendo. Sigue creciendo dentro del receptor y termina comprimiendo todos los órganos torácicos. Ciertas hormonas no funcionan. Tenemos una cierta idea que ciertos factores de crecimiento podrían tener algún impacto sobre el órgano del cerdo, factores de crecimiento de los humanos. Y, pues, desde luego, todo eso vamos a tener que ir ajustándolo poco a poco porque realmente no tenemos todavía una base de conocimiento en el humano. Tenemos muchísima base de conocimiento en los primates, pero en el humano todavía nos falta. Es lo que te decía yo antes, el riñón de cerdo, por ejemplo, la eritropoyetina, que es la hormona que estimula la médula para que produzca células sanguíneas, la de cerdo no funciona en la médula de los primates. En los babuinos y en los macacos no funciona. Tenemos que solventarlo, ¿cómo? Pues utilizando eritropoyetina recombinante, que podemos administrarle a ese paciente para que no tenga pues esa anemia plástica que le ocurriría con un riñón de cerdo. Hablabas antes que había una era moderna y una era antigua. Esto es porque, si no me equivoco, ahora lleváis unos cuantos años investigando, que parece, ¿no?, que tenemos este caso unos cuantos casos del año pasado que se han así a la luz y como que han sido espontáneos y de manera súbita, pero realmente hay mucho trabajo detrás, ya sea por respeto, ¿no?, a los animales que han hecho pruebas y también por todo el trabajo de investigación que ha habido detrás. Cuéntame un poco ese parón y cómo ha sido esa investigación, cómo se ha encarado estos 20, 25 años atrás. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué nuevas innovaciones contamos en el campo de la medicina en este sentido? Pues mira, realmente cuando hablamos de era antigua y de era moderna es porque desde que se inventa la estructura vascular y se empieza a trabajar en trasplantes, se empieza a trabajar también en trasplantes y se empiezan a hacer experimentos utilizando humanos como receptores. Esto dura más o menos hasta finales, mediados de los 80, donde de forma universal hay un consenso mundial y se decide parar este tipo de investigación utilizando humanos, hacer experimentación animal hasta que tengamos la seguridad, pues lo que hablábamos antes, que no va a haber salto interespecies, que va a funcionar, etcétera, etcétera. Por eso la era moderna empieza hace año y medio, no empieza hace más, porque hemos estado durante 25 o 30 años, como decíamos antes, poniendo la red debajo para el salto al vacío que supone el utilizar un órgano en un humano. ¿Por qué estamos cubiertos por una red? Porque hemos investigado en miles de animales qué ocurre cuando tú trasplantas un corazón, un riñón, un hígado, unas células pancreáticas, una córnea, y sabemos más o menos qué ocurre en los animales y qué podemos esperar en el humano. Entonces, es que yo creo que, y lo he comentado antes, ¿no?, que el trasplantar un hígado, un pulmón, un riñón, un corazón, todo eso es muy vistoso, pero probablemente haya, y quizá Laura nos lo pueda comentar, ¿no?, cuál es el número de trasplantes o de tejidos o de órganos que se llevan regularmente al cabo, por ejemplo, pues en España, ¿no?, que somos el segundo país del mundo en donantes. Somos técnicamente el primero, ahí nos peleamos con los yanquis, pero es una historia muy triste porque realmente los yanquis nos han adelantado porque tienen una epidemia de muerte por abuso de drogas, de fentanilo, que es verdaderamente aberrante. Pero realmente hasta el año 20 nosotros hemos sido primeros durante 25 años y deberíamos de seguir siendo primeros si no fueran estas circunstancias. Laura, ¿qué nos dices? Desde luego, Laura, somos una potencia, ¿no?, a nivel nacional en la donación de órganos. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese campo. Bueno, pues sí que es verdad que España es el país con mayor tasa de donación por millón de población del mundo. En los dos últimos años Estados Unidos ha tenido ahí un pequeño repunte debido a la adicción de drogas y a los fallecimientos que están teniendo, pero seguimos siendo potencia mundial y eso se debe a nuestro modelo español. Es un modelo que se ha exportado al resto de países del mundo. Y lo que consiste ese modelo es en coordinar muy bien todos los profesionales que trabajan en un trasplante, desde la donación hasta el implante del órgano, y que aproximadamente son unos 100 por órgano. Y bueno, pues la verdad es que somos los mejores de los mejores del mundo.
Y Laura, también te quiero preguntar una cosa, porque está muy bien lo que hablamos de xenotrasplante, realmente es un avance, puede salvar vidas, es realmente algo innovador y necesario en esta sociedad, pero también, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Ya de cara a lo que, el feedback que tú tienes de otros pacientes o un poco, si nos podrías comentar cuál es la imagen que tiene la sociedad de eso y si realmente aceptarían ese tipo de trasplantes. Bueno, Gerard, pues sí que es verdad que yo estoy en el otro lado, ¿no? Además de virtualmente, estoy en el otro lado porque yo trabajo con pacientes que están en lista de espera, que de repente le diagnostican una enfermedad que solo tiene como tratamiento recibir un órgano de otra persona. Y sí que es verdad que esa línea es muy, muy fina y que cuando uno tiene la etiqueta de enfermo, a veces las cosas y las perspectivas cambian, ¿no? Y pues decíamos antes que somos el país del mundo con mayor tasa de donación, más generosos, ¿no? Pero también nuestros pacientes están muy por la labor de aceptar un órgano. De hecho, hemos hecho muchos estudios poblacionales, hemos analizado cuál sería la actitud tanto de los pacientes que están en lista de espera para trasplante renal, cardíaco, hepático, que tienen una actitud muy favorable siempre y cuando los resultados fueran similares a los de los humanos, ¿no? A los de un órgano humano. Pero también hemos hecho otros grupos poblacionales, como son, por ejemplo, los inmigrantes, dado que en España tenemos una población muy importante de inmigrantes y que al final no dejan de ser usuarios de nuestro sistema de salud, tanto para recibir un órgano como para donarlo. Y también están muy a favor. Y lo que hemos visto, fíjate, Gerard, es que, por ejemplo, en poblaciones como los británicos, que cuando se les pregunta en su país si están a favor del senotrasplante, tienen ahí un poco de dudas y los porcentajes no son muy elevados de población a favor, población general a favor del senotrasplante. Cuando vienen aquí, en este caso Murcia, a nuestra región y se les pregunta, la aceptación aumenta muchísimo. Y bueno, después de muchos estudios hemos llegado a la conclusión de que es debido a ese clima que yo te contaba, ¿no? A esa población, a ese clima favorable que tenemos en España, donde cuando uno entra en el sistema sanitario y ve pues que todo es altruista, que no tienes que pagar porque te hagan un trasplante por recibir atención médica en la puerta de urgencias, eso al final se contagia, ¿no? Y los pacientes, los británicos en este caso que te estoy poniendo el ejemplo, aumentan muchísimo su actitud a favor. Pero también hemos hecho entrevistas y hemos analizado determinadas poblaciones como son los estudiantes que son nuestro futuro, estudiantes de ciencias de la salud que van a trabajar de una manera o de otra en los estudios de senotrasplante, que ahora mismo son todavía experimentales. Y digo distintos estudiantes porque hemos analizado tanto a los profesionales de la salud que van a trabajar con esos pacientes sanitarios como los veterinarios en este caso. Que bueno, los resultados han sido que los veterinarios son uno de los grupos poblacionales que más a favor está del senotrasplante y de los experimentos con animales, en este caso para la donación y el trasplante de órganos. Y bueno, las conclusiones son que es verdad que vosotros tenéis una visión distinta de los animales, ¿no? Como decía antes Guillermo, se usan para comer, ¿no? que otros grupos poblacionales que hemos analizado. Y bueno, en general, todos los grupos poblacionales que hemos analizado están muy a favor del senotrasplante. A mí me cabe ahora la duda, después de la pandemia de COVID que hemos tenido, a mí me gustaría hacer otro estudio para saber cómo ha influido esos miedos que puede tener la población sobre lo que hablaba antes Guillermo, de retrovirus y virus porcinos, ¿no? Dado que el COVID tiene ahí un toque animal, saber cómo afectaría a la población pues esa actitud, ¿no? de estar dispuesto. Pero vuelvo a como he comenzado, cuando uno está enfermo y la línea entre la vida y la muerte es muy fina y uno está ahí que está a punto de fallecer si no recibe un órgano, al final la supervivencia prima y te da igual si es de órgano, el órgano es de un cerdito o de un mono, o tú lo que quieres es sobrevivir. Laura, una pregunta. ¿Qué se produce más trasplantes de órganos? En personas, me refiero a personas, no voy con el mundo de senotrasplante. ¿De órganos o de tejidos? En número, por ejemplo, el número de personas que reciben corazón, pulmón, hígado, etcétera, o el número de personas que reciben válvulas, ligamentos, córneas, etcétera.
Hombre, sí que es verdad que el número de tejidos es mayor, pero si juntamos todos los órganos, tenemos un porcentaje altísimo de pacientes que salvan su vida recibiendo un corazón, un órgano, cualquiera. Recordad que por un donante que nosotros tenemos viable, posible, que sea válido, una persona puede donar las 2 córneas, puede donar tejidos, puede donar huesos. Dentro de los tejidos están las válvulas cardíacas, pero también dona un corazón, también dona 2 riñones, un hígado, intestino, o sea que al final de una persona fallecida salvamos muchas vidas. Se ha calculado que se pueden salvar hasta 35 vidas con un donante. Y una última pregunta que tengo yo para ti. No, Alberto. No, ¿cómo te haces donante? ¿Cómo te haces donante? Pues mira, Yo creo que es importante, por ejemplo, para la gente que nos escuchará, aparte de que le pueda hacer gracia de lo que estamos hablando, de los senotrasplantes, y vosotros dos sois casi, yo creo que autoridades, ¿cómo te haces donante? Pues Alberto, te agradezco que me hagas esta pregunta porque yo siempre intento en todas las oportunidades que tengo transmitir la información. Para mí es muy importante que la población tenga información correcta y veraz, ¿no? En este caso, en la población, mucha gente no sabe que en nuestro país existe una ley que se llama la ley del consentimiento presunto, que dice que todos somos donantes a no ser que se demuestre lo contrario. Y es verdad que otros países como Austria y Holanda hace unos años intentaron poner esta ley obligatoria y lo que consiguieron, la intentaron poner dada su tasa bajísima de donación para intentar tener más órganos, dijeron sí, pues ahora todo el mundo va a ser donante obligatoriamente. Y a no ser que diga lo contrario, aquí el que fallezca podemos retirarle los órganos. ¿Qué consiguieron con esto? Un rechazo increíble de la sociedad, un rebote donde todo el mundo fue al notario y hizo unas últimas voluntades donde lo que consiguieron fue que la gente dijera que no quería ser donante. En nuestro caso, en nuestro país, no se lleva a cabo esta ley, ¿vale? Existe, pero no se lleva a cabo. Y cuando tenemos un donante, a los que se les pregunta son a los familiares. Por eso es muy importante sacar el tema de la donación en las familias, en las casas, en una comida, un domingo, que tus familiares puedan expresar libremente y de viva voz qué quieren hacer cuando estén con sus órganos, con su cuerpo, cuando se hayan fallecido. Porque para nosotros, cuando nosotros nos encontramos, a veces son historias terribles, a veces son historias muy duras, donde la familia se ha quedado un poco ahí colapsada por la noticia y aparecemos nosotros para preguntar si quieren ser donantes de órganos o no. Si no se ha hablado en casa, es muy complejo el tema. Sí que es verdad que existe un carnet de donante que es simbólico, que a veces nos ayuda y nos facilita, pues si el hijo, el primo, el hermano recuerda, pues en la cartera llevaba el carnet de donante, ¿no? Eso nos facilita un poco el camino para esa solicitud de órganos, puesto que ya de alguna manera ha expresado su generosidad o su voluntariedad de querer donar los órganos. Pero sí que es verdad que si tú te haces el carnet de donante y te lo guardas en la mesilla, en el cajón de los calcetines y no se entera nadie, cuando tú estés fallecido, le van a preguntar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, que son los que van a tener la última palabra. Y ahí nos encontramos familias que lo tienen muy claro porque lo han hablado, se ha sacado el tema un día de comida familiar y todo el mundo lo ha expresado y ellos dicen, pues mira, no, es que él trabajaba de voluntariado, él era muy generoso, yo estoy segura que mi padre quería donar los órganos, ¿no? Pues está claro, pero hay veces que nos encontramos con disputas, ¿no? Disputas entre hijos. Imagínate, 2 hijos que dicen que el padre quería donar los órganos y 2 hijos que dicen que no, que su padre una vez dijo viendo una película que no quería donar los órganos, ¿no? Si aparece el carnet de donante a veces ayuda, pero es verdad que en nuestro país la última palabra la tiene la familia. Y aunque nosotros en la entrevista familiar intentamos llegar a un consenso, a veces no se llega. Y aunque, fíjate, yo estoy en el otro lado, yo estoy en el lado donde mis pacientes esperan un trasplante y qué más me gustaría a mí que todos los pacientes donantes, ¿no? Todas esas familias dijeran que sí, pero a veces tenemos disputas si la familia dice que no se dona el órgano, los órganos no se donan, ¿vale? En nuestro país no se donan. En el caso de que haya una disputa, como decimos, con este caso imaginario que os he puesto, ¿no? Que la mitad de la familia diga que sí, la mitad de la familia diga que no, se llama el juez de guardia.
tenemos un juez de guardia 24 horas permanente con un busca que viene y dictamina pues si hay una parte de la familia que está presionando a la otra parte, ¿no? Y es un auto judicial, un dictamen judicial que determina si esa persona es donante o no. Por ejemplo, para inmigrantes también que no tienen familia aquí en este país, pues es el juez el que determina si puede ser donante o no. Pero lo más importante es haberlo hablado. Sí, al final yo creo que el juez cumple un papel muy importante. Vimos un caso hace unos años también, Alberto, que me has comentado, sí. en Huesca. Una chica que había sufrido un accidente, una chica joven, había sufrido un accidente de tráfico y creo que era así. Y era absolutamente necesario hacerle una transfusión sanguínea. La familia eran de la religión de los testigos de Jehová y tuvo que ser el juez el que dictaminara qué le hacían el trasplante, en la transfusión de sangre. Lo que comenta Laura es que es verdad, ¿no? Cuando estás en el momento, cuando eres el paciente, tu prisma cambia, pero hay veces que, bueno, tus ideologías o bien tus principios te impiden, ¿no? Dar ese paso o aceptar un órgano que te puede salvar la vida. No sé, Guillermo, ¿tú qué opinas de esto? Totalmente. Sí es verdad que a mí me gustaría hacer un pequeño matiz a lo que dice Laura, y es que en España se intenta por todos los medios evitar cualquier tipo de acción judicial en el entorno del trasplante, solo cuando es estrictísimamente necesario, porque todo el proceso de donación en España se reviste de positividad. Es decir, eso es lo que hace que la población española perciba el trasplante como algo tan amable, tan altruista y demás. No te obligan a nada y demás. Pero desde luego, cuando necesitas un órgano y hay barreras de este tipo religiosas o filosóficas, la intervención de un juez hace necesario. Hablábamos antes que no hay ninguna religión que prohíba el senotrasplante. Esto es muy, muy interesante. Excepto lo que decía Alberto, pues hay ciertas religiones que prohíben todos los tipos de trasplante y obviamente incluye el seno, pero ninguna específicamente habla en contra del senotrasplante. Esto es muy interesante. Pero sí hay una religión que impacta muchísimo el senotrasplante y te lo voy a contar. Sí. Y es el caso de Japón. Sí, los asiáticos impiden... Japón es el país, uno de los países que más investiga en senotrasplante porque la mayoría de la población japonesa es sintoísta. Y el sinto dice que el alma tarda 3 días en morirse después de que se ha muerto el cuerpo. ¿Cómo le vas a quitar los órganos a alguien cuya alma no se ha muerto todavía? Por lo tanto, tienen graves problemas para manipular cadáveres y para obtener donaciones. Para que te hagas una idea, España está en 44 donantes por millón de habitantes. Tendríamos que estar en 52, pero la pandemia ha hecho un destrozo también muy serio. Japón está en menos de un donante por millón de habitantes. Y es por esta cuestión. Por eso son grandes potencias investigando en senotrasplante. Fíjate. Es que al final, bueno, también, Guillermo, Brasil también, ¿no? Creo que es otro punto. Al final, por cuestiones demográficas, son países o lugares que realmente necesitan este tipo de investigaciones y demás porque ahí hay un problema real, ¿no? Brasil ha hecho una cosa muy, muy bien, que es que ha reducido muchísimo su mortalidad infantil en las últimas 2 décadas. Si podemos decir que algo tiene de malo, si pudiéramos decir que esto tiene algo de malo, es que ha desaparecido una masa muy importante de donantes infantiles. Entonces tienen un grave problema, por ejemplo, para hacer trasplantes infantiles. Y por eso han creado una cosa que se llama Senobrasil, que es un grupo de senotrasplante, que lo que se va a dedicar es a generar cerdos genéticamente modificados para que sean donantes de riñón en trasplantes pediátricos. Guillermo, te quiero un poco hablar también en relación a lo que comentaba Laura, un poco de visibilizar este trasplante y cómo realmente funciona, ¿no? O sea, ¿qué técnicas se utilizan para trasplantar este tipo de órganos de cerdos a humanos? Las técnicas desde el punto de vista del trasplante, desde el punto de vista quirúrgico, es exactamente igual que un trasplante. Vale. Exactamente igual. Donde hay muchísima técnica y tecnología es en el donante, en el cerdo. Porque es verdad que el cerdo y nosotros filogenéticamente estamos muy alejados y eso hace que haya incompatibilidades inmunológicas, por ejemplo, muy importantes o incompatibilidades fisiológicas como las que hablábamos antes. Y ahí es donde se ha invertido muchísimo y eso es lo que ha producido el salto cualitativo que hemos tenido en los últimos 15 años, que gracias a un español, entre otros, que está en la Universidad de Alicante y que es Francis Mójica y que interviene en el desarrollo del CRISPR-Cas9, esta técnica de edición y modificación genética, hoy tenemos unos cerdos que son unas verdaderas maravillas desde el punto de vista de la adecuación para el trasplante. Estamos trabajando con cerdos que tienen hasta 10 modificaciones genéticas, que los hacen muchísimo más aptos para ser donantes. Y esto es lo que ha abierto la nueva era del senotrasplante de la que hablábamos, que empezó hace año y medio
la disponibilidad de este tipo de animales con estas modificaciones. Luego hablaremos, si quieres, de qué tipo de modificaciones. Pero ¿tú crees, igual que estábamos hablando antes, que eso va a ser, digamos, el futuro para los próximos, me lo invento, 30, 40, 60 años? O, por ejemplo, es fácil que convivan ese tipo de técnicas como lo que hemos empezado también a hablar de producción al principio de tejidos, pero luego de órganos totalmente artificialmente. Y totalmente artificial me refiero a que seamos capaces de coger, poner en una placa de cultivo células o un exoesqueleto o lo que queramos y vayamos rellenando ahí y hagamos una córnea, metamos lo que sea, creemos un riñón, etcétera, etcétera. Como tú que estás muy metido en ese mundo. Yo soy un amante del xenotrasplante. Sí, ya me lo imagino. Siempre digo lo mismo. No podemos dejarle al cerdo la responsabilidad de salvar a la humanidad tantas veces. Porque ya después de habernos comido los que nos hemos comido. Hambre, y seguimos. Nos ha salvado del hambre durante milenios y ahora que vuelva a ser el que va a salvar las tasas de donaciones no es verdad. Y yo siempre digo lo mismo cuando hablo en foros. Los únicos que podemos aliviar el problema de escasez de órganos somos los humanos, haciendo donación, como decía Laura, hablando con nuestras familias, haciendo donaciones reales. Aparte de eso, luego la tecnología nos va a permitir hacer cosas como el xenotrasplante, que será un elemento adicional que nos ayudará en determinados casos. Y, como decía Alberto, pues la técnica, por ejemplo, de la descelularización, recelularización, que será el tope. Que lo que pasa es que sí es verdad que esto todavía técnicamente está un poquito más lejos. Para que nuestra audiencia entienda de qué hablamos es, por ejemplo, coger un corazón, quitarle las células funcionales, las células musculares del corazón, dejar el esqueleto fibroso y ahí plantar células madre del propio receptor. Es el nivel máximo de compatibilidad que existe. No hay nadie más compatible contigo que tú mismo. Que tú mismo, exactamente. Entonces, es hacerte ejemplo, una clonación a ti mismo. Es hacerte una pequeña clonación, clonarte un órgano. Y elimina uno de los graves inconvenientes, si existe alguno, que es de los trasplantes y de los xenotrasplantes, que es la necesidad de inmunosupresión continuada de esos pacientes. Porque siempre hay algún tipo de rechazo, por muy leve que sea. Pero si las células son tuyas mismas, jamás se producirá un evento de rechazo. Por lo tanto, sería el trasplante perfecto. Esto llegará. Las bioimpresoras 3D llegarán. El trabajar con todo este tipo de elementos llegará. Pero, insisto, todo esto serán complementos a la donación que realmente tenemos que hacer. No nos llevemos al otro lado nada que no nos va a hacer falta en el otro lado. Ni más ni menos. Dejémoslo todo aquí porque al final, como dice Laura, una donación multiorgánica efectiva cambia la vida de 35 personas. Se dice pronto. Se dice pronto. ¿Pensarías que, por ejemplo, si tuviéramos o si hubiera un campo o un tejido o algo que fuera la sangre, quizá el primero que se tendría que trabajar? Esto sí que es un campo maravilloso y se habla poco, porque realmente el órgano sólido es muy llamativo. Sí, muy telediario. Un hígado pesa un hígado Gerard pesa 1,5 kilos. Eso en un telediario, como dice Alberto, viste mucho. Fijaros cómo empezó esta segunda era del xenotrasplante, porque antes hablábamos Alberto y yo de la comunicación científica de estos avances, ha ido 6 meses por detrás de la comunicación en medios de comunicación de masas. Primero, CNN y USA Today lanzaron noticias muy aparatosas y luego tuvimos que esperar hasta que aparecieron las publicaciones en el New England Journal of Medicine o en la que fuera. ¿Vale? Pues estamos en ese punto. Entonces la sangre, pues hombre, en una serie de tiroteos queda bien, pero no viste tanto como un órgano. Yo me imagino, Laura, que debe ser, vamos a ver, en el hospital ahí donde tú trabajas, la sangre debe ser el día a día, que se necesita hacer transfusiones para montones de cosas. Sin embargo, me imagino yo que me imagino una córnea, pues sí que habrá bastante gente, pero sangre debe ser mañana, mediodía y tarde. Claro, sí, la sangre es uno de los principales productos que se utilizan para muchísimas técnicas que se realizan diariamente en el hospital. Y es verdad que incluso en determinados momentos del año estamos escasos de sangre y desde el centro de donación se hace un llamamiento especial a la población para que se dirijan a hacer donaciones de sangre porque de determinados grupos sanguíneos hay escasez. Efectivamente. Sí, al final, yo creo, Guillermo, lo que comentabas, yo creo que los xenotransplantes va a ser un recurso más que tengamos en el futuro, que puede coexistir perfectamente con otras técnicas, con tal de salvar vidas, ¿no? Al final no es de coger elegir entre papá o mamá, al final da igual lo que te pongas, si te puedes salvar la vida, lo vas a coger. Mira, te voy a contar realmente en qué punto estamos en el equipo de investigación de Murcia, que antes Alberto decía, no sé si hay muchos o pocos, hasta donde yo sé, en España quedamos nosotros,
somos como los galos de la aldea, ¿eh? Nos hemos atrincherado como diablos, especialmente Laura y yo, que llevamos los últimos años trabajando sin fondos, porque el problema es que esa tasa de donación tan buena que hemos tenido en España, pues ha hecho que se invierta mucho dinero en el trasplante, que es muy eficiente, y se retiren los fondos en el trasplante, que es una técnica experimental. Bueno, pues aún así en los últimos años los galos de la aldea hemos seguido trabajando y llegamos a la nueva era. ¿Y qué ocurre? Que ahora nuestro sueño es el que ha sido siempre. Nuestro sueño es utilizar ese hígado de cerdo, pero no como un trasplante definitivo, sino como un trasplante puente. ¿A qué me refiero? Hay ciertos pacientes que sufren un fallo hepático fulminante, les deja de funcionar el hígado y mientras que tú una persona la puedes mantener sin riñones, con diálisis, años, o incluso sin corazón, con un ECMO, con un sistema de oxigenación extracorpórea membrana o con un sistema de remonte aorta-ventrículo, lo puedes mantener vivo meses. En el momento en que el hígado falla, tienes una expectativa de vida de 24 horas. No hay más. Y punto. Te mueres. Con un país con nuestra tasa de donación, ¿cuánto tardamos en encontrar un hígado para esa persona? 3 días. Nos están faltando 2. Ese es nuestro sueño y ese es realmente nuestra perspectiva a corto plazo. Es tener un cerdo que me mantenga vivo y en buenas condiciones vitales y clínicas a esa persona hasta el momento en que aparezca el órgano humano y hacer el trasplante definitivo. Nosotros ni siquiera, porque somos conscientes de que el hígado técnicamente es muy complicado. Y hacer un trasplante definitivo con un órgano de cerdo va a ser muy complicado. Pero sí podemos salvarle la vida a esa persona durante los 3 días que necesitamos para encontrar el órgano humano. Ese es nuestro sueño. Y esa sería la utilidad real de un senotrasplante hepático, por ejemplo. Es que hablábamos, yo también os lo planteo a los 3 que estáis aquí, a nivel de si es un éxito o no. Claro, o sea, ¿qué es un éxito? Que el órgano se mantenga 2 días, 50 días. Realmente el éxito, yo creo, Guillermo y Alberto, no sé si coincidís conmigo, que salve si salva la vida de una persona, ya sea en los días que sean, es un éxito. Porque, Alberto antes ha hablado de una perspectiva muy interesante. Sí, exactamente. Es que al final, cualquier minuto es interesante, solo un minuto, porque la ciencia es acumulativa. O sea, ahora mismo se cae la humanidad y solo quedamos los que estamos en este set más Laura, que nos está acompañando ahí, y nos morimos de hambre, porque entre los 7 no somos capaces de producir electricidad. No sé si algunos sabéis cómo funciona la electricidad. Yo un poquito, porque ahora estoy metido en rollos de electromagnetismo, pero sí, no sabríamos hacer energía. O sea, tendríamos que cultivar vegetales. Cultivar vegetales. Correcto. Yo al menos comeríamos buenas hortalizas, porque aunque no soy murciano, sé criar tomates, pero buenísimo. Si el hambre es muy mala y al final aprenderíamos, pero... Exactamente. Pero, por ejemplo, generar energía, o por ejemplo, se nos acaba la gasolina después de andar por muchas gasolineras y no sabríamos extraer petróleo. Es decir, la ciencia es acumulativa. Entonces, que a mí que viva una persona un día, 2 días, 3 días, me da igual en un senotrasplante o en una cosa de estas experimentales, como decía Laura. ¿Por qué? Porque de lo que ha pasado hemos aprendido y aprenderemos. Lo leo de otra manera. Fuera de los senotrasplantes, el otro día el cohete de Elon Musk se cayó y los tíos estaban contentísimos. Aplaudían. Dice, ¿por qué aplaudes si se te ha caído el cohete? Dice, es que hemos aprendido mucho. Pues eso, o sea, ahí está. Ese es mi punto de vista, ¿no? Fíjate, para que nos hagamos una idea, antes hablábamos del caso del primer senotrasplante cardíaco que se ha hecho, pues Mr. Bartlett, que fue la persona a la que trasplantaron, sobrevivió 54 días a su muerte, porque se moría de forma inminente hasta que le pusieron el corazón de un cerdo. Estamos hablando de 2 meses, que habrá gente que pensará que es muy ridículo para el esfuerzo económico, técnico que ha supuesto, pero habría que preguntarle a la familia de Bartlett qué opinan, porque probablemente ellos con esos 2 meses adicionales estén encantadísimos. Sí, ese es otro punto de vista, claro. O a uno mismo, ¿no? Que no sé si os digo que el día de mañana os quedan 24 horas de vida. Y os digo, bueno, hay una alternativa que te consigue en 2 meses. Sí. El prisma cambia. Es que como mínimo, Laura, me imagino estás de acuerdo, la parte emocional de poder despedirte de tu familia. No sé qué opinas tú. Sí, emocional y de cosas pendientes que uno tiene, que deja, ¿no? Esto para cuando el verano que viene, esto para el año que viene, me pongo con esto, ¿no? Cuando te dicen que te queda un mes, yo lo vivo con los pacientes, ¿eh? Las prioridades cambian muchísimo. Pero no os podéis ni imaginar cuánto, ¿no? De cosas pendientes que tienes por hacer y que las mueves completamente y las priorizas porque no sabes si al final va a poder llegar ese órgano o no.
Pues yo creo que hasta aquí, yo creo que hemos tocado bastante todos los palos. Yo creo que podemos acabar también comiendo buen jamón, como hemos empezado. Aquí tienes, Alberto. Muchas gracias. Y al final yo creo que hemos hecho un buen trabajo visibilizando lo que es ahora mismo un trabajo que podemos decir que está en experimentación, pero que en un futuro, como tú decías, puede salvar muchas vidas. Así que con este trozo, he cogido un trozo grande también, como todo al principio. Me lo como y nos despedimos. Aquí acaba el primer episodio de Hitos, hablando de xenotrasplantes. Hasta luego.